doctrina, de acuerdo a muchas situaciones que se están dando en muchas organizaciones del nombre, en que están mutilando la salvación, hablando solamente de lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fue bautizado, él será salvo. Mutilando la salvación, porque Marcos 16, 16 es parte de la salvación. La salvación no es algo mediático, sino que es un complemento real. Por lo tanto, mientras tenemos estos minutos para poder defender la sana doctrina, animamos a todos nuestros hermanos que han conocido la sana doctrina apostólica que no se dejen mover con doctrinas diversas, porque la Biblia, la palabra más profética y segura, nos da razón. Los comentarios y pensamientos de los hombres tienen que ser de acuerdo al legado apostólico recibido, como bien Jesucristo los encomendó a sus apóstoles. Nosotros debemos de defender muy claramente la sana doctrina. Entonces, hermanos, el camino hacia la salvación, ya que algunos están diciendo que no es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Quien dice eso es un predicador que mutila a las ovejas, que daña a los hombres a que sean pecadores y que no puedan afirmarse fielmente delante del Señor. Ya explicaremos. Comenzaremos para hablar del camino hacia la salvación, citando Romanos capítulo 3 en el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su gran amor, dice en Hechos capítulo 17, verso 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Así que la Escritura dice en Marcos 8, verso 36, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es por eso que Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En esta acción encomendada a los apóstoles, el Señor le dijo algo muy importante antes de que comenzara la predicación del mensaje de salvación por medio de los apóstoles. ¿Qué fue lo que les dijo? Allá en Lucas, en el capítulo 40, 24, verso 47, les dijo clarito que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero había algo que los apóstoles que debían de tener: pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Sabiendo lo que dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 16, verso 12, hermano, aún tengo muchas cosas que decir, pero no soy capaz de sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Jesús habló del Consolador, y ese Consolador es para la iglesia, porque nos convencerá de juicio, de pecado. Hermanos, esto es importante. Hay un convencimiento pleno a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden algunos hablar que no es necesario? Pues le hacen daño a aquellos hermanos que por su ingenuidad, por amar al Señor y respetar a los líderes, aceptan una doctrina mutilada. La iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia de Efesios 2:20 del nombre de Jesucristo, defiende y sigue el legado apostólico sin variar. Es por eso, hermanos, que Pedro, cuando ya recibe el poder del Espíritu Santo, él ahora a los 3,000 hermanos que se le acercan en su primer discurso, les dice claramente, según un texto base de doctrina nuestra: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es una promesa y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamara. La promesa es para todos los llamados de mi nombre, para todos los ordenados para vida eterna. No pueden quitarle el privilegio a un hermano simple y sencillo de hablar misterios con el Señor.
no le habla a los hombres, aunque por el Espíritu habla en ustedes. Entonces no podemos menoscabar el servicio, la adoración de todo aquel hermano, aquella hermana que con humildad viene a los pies de Jesucristo. Hermano, no podemos hablar de salvación mutilada. Que Pedro pudiera entender esto y todos aquellos que han sido llenos del poder del Espíritu Santo entiendan claramente la acción. Y él reconoce, hermano, y por los labios de Jesucristo mismo, dice allá en Hechos capítulo 1, en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente dijo que Jesús bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acción cumplida en el día de Pentecostés. Hermanos, y de repente del cielo vino un estruendo como un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. El Espíritu Santo es derramado solamente en los miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no está a la vuelta de la esquina ni detrás de un farol. El Espíritu Santo es dado a aquellos a quienes se lo piden. Y Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. No puede, hermano, decir que todo el mundo está bajo el Espíritu cuando oye la palabra. No es así. Sino que por medio de la palabra el hombre es convencido de su pecado. Porque ella da testimonio del Señor. Pero, hermano, si alguien oye la palabra, no recibe parte del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se recibe una vez. Y la evidencia de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo es hablando en otras lenguas. Hermanos, pues esto es importante porque para vosotros es la promesa. Y para cuanto nuestro Dios llamado. Eso es, la promesa es parte de la salvación. La promesa es parte de la salvación. Hermanos, no olviden lo que sucedió allá, en quien Pablo puede hablarnos y decirnos en Efesios capítulo 1, en el verso 13. Claramente nos damos cuenta allí, hermanos, de esta situación ocurrida. Dice así en el verso 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente en el bautismo, sino que aquí va a relatar el apóstol Pablo y está diciendo a qué persona y cómo les recibieron ellos el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es la alma de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, tienen que haber, hermanos, sellados con el poder del Espíritu Santo. No se puede comprar. Pues ¿qué fue lo que Pablo entonces citó? Citó una situación muy particular allá en Hechos capítulo 19. A estos hermanos que le habla allá en la Escritura, dice así. La pregunta que Pablo le hace a estos hermanos no es si solamente habían sido bautizados, sino lo primero que le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Amén. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué me fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Amén. Pues bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo en sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Como podéis daros cuenta en este momento, en los pasajes citados, la acción del poder del Espíritu Santo siempre revela que cada hermano que haya sido sellado tiene que hablar en lengua. Amén. Tiene que hablar en lengua. No podemos cambiar siglo XXI, no podemos cambiar la promesa que es para todos cuando el Señor nos dio llamado. No podemos suavizar el mensaje, porque cuando una persona
Santo. No es necesario estar transformando una iglesia, hermanos, híbrida en la adoración. Medio mundo y medio cristiano. Primero porque los que sirven a la carne no pueden agradar a Dios. Y no se puede. Entonces estamos haciendo titubear a los hermanos en el camino. Razón decimos, el Espíritu Santo es la fortaleza de los hombres para que puedan alcanzar la gloria de Dios. Pues, hermanos, tenemos que intentar por sobre todas las cosas demostrar que es importantísimo el hablar en lengua. Pues, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo le hizo imposición de manos y lo recibió. Hay un ejemplo claro de esto. Y el ejemplo tenemos como la sombra, dice Pablo, de lo verdadero. En lo que está escrito ya en 1 Corintios, la situación de Israel. Pablo dice allí claramente que todos fueron bautizados en la nube y en el mar y bebieron de la misma roca espiritual que los seguía. Quiero decir esto, que ellos fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo. Y Cristo los seguía. Y bebían de la roca espiritual que es Cristo. Y dice la Escritura que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo nunca ha estado ausente de quienes le sirven a Dios. Si en el trayecto desde Egipto a Canaán había algo más que usar las armas, el Espíritu de Cristo que los seguía. Amén. También la iglesia, si salimos del mundo y ahora también, mientras esperamos el arrebatamiento, hay algo por lo cual la iglesia también se mueve y es el poder del Espíritu Santo. Porque con este sello conoce el Señor a los suyos. Y si nosotros decimos que nos vamos con el Señor y si no se tiene este sello, estamos abrigando una falsa esperanza a los hermanos. Y en esa falsa esperanza, hermanos, se nos van a quedar muchos si practicamos una doctrina de salvación mutilada. Tenemos que predicar la salvación completa, según Hechos 2:38, completo. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para cuando el Señor nuestro Dios llamar para los que están lejos, para todos. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces, mientras vamos a nuestra Jerusalén celestial, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque todos los que tienen el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Somos guiados. Entonces debemos nosotros de defender que nuestra herencia está en los cielos. Y para eso tenemos las armas de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que cuando no se tiene el Espíritu Santo, se peligra mucho. Y tenemos el caso muy patético de encontrar Felipe, un hombre muy portentoso, hacía en Samaria muchos prodigios y milagros. Y la gente estaba atenta a todo lo que él hacía. Y muchos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y también Simón Mago. Y este hermano solamente estaba bautizado. ¿Y cómo lo encuentra Pedro? Pedro le dijo: tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Veo que entiende amargura y prisión de maldad. Veo. Y un hermano bautizado en el nombre de Jesús. Eso es para que compare y medite usted que es necesario el poder del Espíritu Santo. Un hermano entiende amargura y prisión de maldad. Habiendo sido lavado en el gran nombre de Jesús. No digamos que el motivo de Felipe no era eficaz, era eficaz porque la Biblia dice que se bautizaban hombres y mujeres, pero sobre ellos todavía no había venido el Espíritu Santo. Si no fuera necesario, ¿por qué mandaron a buscar a Pedro y a Juan para que viniesen, para que los hermanos recibiesen el Espíritu Santo? Pues bien, damos gracias al Señor que el bautismo en el nombre de Jesús va acompañado, inseparable, del derramamiento del poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Bendecido sea el nombre. La predicación del nombre tiene bautismo.
poder desde lo alto. No solamente porque una persona tenga paz, ya le diga a usted su Señor o fruto del Espíritu. No tiene que hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Hermano, note usted que Pedro en casa de Cornelio empieza él a predicar el gran nombre de Jesús. Y allí Pedro venía acompañado con los fieles de la circuncisión. Y estos fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué se dieron cuenta los fieles de la circuncisión que aquellos hermanos allí en casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo? Dice en el verso 46, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Un predicador sin el Espíritu Santo es un zombie. No puede convencer a nadie. Solamente los mensajes serán subliminales, llegará hasta la mente, pero no producirá arrepentimiento, no producirá santidad, no producirá temor. Bendecido sea el nombre de Jesús. El andar del ministerio por misericordia del Señor que me ha sido dado, he conocido a muchos leguleros de la Biblia, pero muertos, vacíos, porque no tienen el Espíritu de gracia que convence, que amonesta, que abre la nueva perspectiva a los nuevos hombres que quieren amar y seguir en la sana doctrina. Entonces Pedro ve allí a un hombre que está sufriendo, y el hermano, como también nosotros nos damos cuenta en nuestras congregaciones cuando los hermanos no tienen el Espíritu Santo, nos preocupa, deseamos que todos sean llenos. Es por eso que Pedro en su reporte, en su informe que da vuelta a Jerusalén, después que fue allá a Cornelio, dice así en el capítulo 11, en el verso 17, si Dios pues le concedió también el mismo don a ellos que a nosotros, ¿quién era yo para impedir el mismo don? Los hermanos de Samaria, el mismo don. Los hermanos en Éfeso, el mismo don. Los hermanos en Colombia, el mismo don. Los hermanos en Chile, el mismo don. Los hermanos en cualquier parte del mundo reciben la misma promesa. Es uno solo, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se puede resistir al diablo si no hay Espíritu Santo? ¿Cómo se pueden echar fuera demonios si no hay Espíritu Santo? Amados, iglesia, es tiempo de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pues de esto nos alegramos, porque la acción de la salvación no es algo mutilado, sino que bien Pablo habla en Tito capítulo 3 en el verso 5, que algo operó en usted que en mí, en todos los ordenados para la vida eterna. El lavamiento de la regeneración en el espíritu de nuestra mente, y también una renovación en el Espíritu Santo. Es por eso que ahora entendemos, hermanos, San Juan capítulo 3 verso 5, que no habla de una condición amorfa, hermanos, sino que estamos hablando de la condición de un hombre que tiene que nacer enteramente de nuevo, del agua y del Espíritu. Hay algunos por ahí que dicen, pero allí no dice bautismo, pero la Biblia dice que yo soy sepultado en agua para la muerte. ¿Cuál es el bautismo? Que soy crucificado, según Romanos 6:3, crucificado con Cristo, sepultado para la muerte. Eso así dice la Biblia. Amados, si Juan vino bautizando, pero él reconoce que cuando el ministerio de Jesucristo esté activo, Él les daría el Espíritu Santo. Amén. Y conviene, dijo Jesús claramente, que yo me vaya, si no el Espíritu Santo no vendría. Y habiéndose
lleno, perdón, los hermanos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esto no ha parado. Sigue el Señor derramando del poder del Espíritu Santo. Recuerde, lavamiento de la regeneración, cuando nos sepultamos en las aguas, y la renovación por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 12, dice: y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bautismo y Espíritu. ¿Cómo? Si la Biblia dice claramente en Lucas capítulo 11, en el verso 13, que padre, si su hijo le pidiere pescado, le dará serpiente, y si le pidiere pan, le dará una piedra. Mas vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que yo no puedo estar con la boca levantada y sin pedir. El Espíritu Santo se pide para recibirlo. Es el Espíritu Santo de la promesa, es tu alma, es tu recompensa por haber entrado en esta salvación tan grande. Es lo que Dios tiene preparado. Un hombre renovado en todo el sentido, desde adentro hacia afuera. ¿Cómo entonces, si yo soy bautizado solamente, cómo puedo ser transformado en la misma gloria e imagen de Cristo si no tengo el Espíritu de verdad? Amados, es importante que usted y yo defendamos esto. En el tiempo presente no podemos callar. Hay que hacer del agua y del Espíritu para ser salvos. Estamos en espera de que Dios venga a buscar a la iglesia, pero estas cosas no se pueden cerrar. Y ahí creo que se está logrando con esto, que la iglesia camine en ese cáncer hacia la apostasía, porque el Espíritu Santo va a producir algo muy excelente en todos nosotros, un eterno y excelente peso de gloria. Animo a la iglesia, animo a los santos a que defendamos la doctrina apostólica, que la defendamos, que no hablemos de salvación mutilada, ni dañemos la conciencia de los hermanos, sino más bien hablar, hermanos, lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles, y nosotros tenemos comunión con ellos por esta misma verdad, que la mantenemos inquebrantable, siguiendo de buena forma el legado apostólico, y decimos, unidos por su nombre,